Bueno, el texto, la transposición didáctica de Ives-Chevalar es un texto bastante extenso. Ustedes tienen un cuestionario, tienen algún video explicativo, pero no quería marcar algunas cuestiones. Por ejemplo, que la primera parte importante del texto es cuando se habla del objeto de estudio de la didáctica de la matemática, ¿sí? Por acá se habla del objeto de estudio de la didáctica de la matemática, ¿ven? Y el objeto de estudio de la didáctica de la matemática es el sistema didáctico o el sistema de enseñanza considerado más ampliamente. Bien, esa parte es importante. Después, obviamente, si ese objeto de estudio eh, es el sistema didáctico, dijimos recién, ¿ven? ¿Quién lo compone al sistema didáctico? Bueno, está compuesto por el docente, los alumnos y un saber matemático, ese es el sistema didáctico, ¿sí? Una relación ternaria, es decir, tenemos tres elementos, y es la relación didáctica, ¿no? Docente, alumnos y saber matemático, no cualquier saber, saber matemático. Bueno, ese es el sistema didáctico, ese sería el objeto de estudio de la didáctica de la matemática. Entonces, si decimos que el saber forma parte de ese objeto de estudio, tenemos que preguntarnos qué es entonces aquello que en el sistema didáctico se coloca bajo el estandarte de saber. Y acá con esto damos inicio a la transposición didáctica, ¿no? Porque ¿de qué saber estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de saber como parte de ese objeto de estudio, ¿no? Del sistema didáctico. Bueno, después hay muchos párrafos importantes, ¿sí? Para destacar. Yo acá tengo subrayados varios, pero quería señalarles simplemente algunas cuestiones. Por ejemplo, acá hay les muestro igual, ¿no? Lo que tengo subrayado. Acá hay un esquema que permite entender bastante esto del sistema didáctico. Por acá está, acá. La terna, fíjense que está acá, estaría compuesta por el enseñante, los alumnos, ¿sí? Y el saber. Esto es el sistema didáctico. Varios sistemas didácticos, ven que acá tenemos tres, forman el sistema de enseñanza. Al sistema de enseñanza lo rodea la noósfera, y todo eso además tiene un entorno social, ¿sí? Bien, ¿qué es la noósfera? La noósfera es el lugar donde están los especialistas en enseñanza, en pedagogía, en didáctica de la matemática, en matemática, donde están los académicos. Estos académicos toman decisiones, estos deciden qué es lo que se enseña y qué es lo que no se enseña, es decir, son los que designan los saberes a enseñarse, ¿sí? Bueno, otra vez hay bastantes párrafos importantes, pero yo voy a señalar algunas cuestiones nada más en este video. ¿Sí? Fíjense, ven, acá dice la noósfera es el centro operacional del proceso de transposición, que producirá en los hechos la respuesta al desequilibrio, porque bueno, se habla de un desequilibrio cuando no existe una compatibilización entre, ¿sí? Tiene que ser compatible el sistema de enseñanza, los sistemas didácticos, el sistema de enseñanza con el entorno, tiene que haber una compatibilización. Cuando no hay compatibilización, ahí actúa la noósfera para restablecer la compatibilidad, ¿ven? La tiene que restablecer. Y entonces ahí hay una nueva corriente del saber que proviene del saber sabio. Es decir, si se está enseñando algo obsoleto, por ejemplo, ¿no? Estamos enseñando, no sé, a hacer, no sé, cálculos de logaritmos con tablas de logaritmos. Bueno, eso ya no se usa más, se usan calculadoras. Estoy dando un ejemplo extremo, ¿no? Entonces ahí hubo que hacer una compatibilización, se tornó banal el conocimiento que se estaba trabajando en las escuelas y se tuvo que sustituir por otro más actualizado, ¿no? Bien, bueno, hay muchos párrafos importantes, pero vamos a llegar a algunas cuestiones que quiero destacar. Por ejemplo, en el primer apartado donde dice qué es la transposición didáctica, acá hay una frase que lo explica. ¿Ven? Un contenido de saber que ha sido designado como saber enseñar sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones. Acá tenemos, ¿ven? Transformaciones, esta es la palabra clave. Transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que transforma, ¿no?, al objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza es denominado transposición didáctica. Este trabajo, ¿no?, que se hace para transformar tiene dos etapas. ¿Ven? Yo tengo un saber sabio o un objeto de saber, y ese saber
cuando es designado como objeto de enseñanza, es decir, cuando alguien dice, esto que está en el saber sabio hay que enseñarlo, entonces ahí es designado como un objeto a enseñar, esa decisión produce una transformación, es decir, el saber sabio se transforma en un saber a ser enseñado, y ese saber a ser enseñado, cuando le llega a los alumnos, se vuelve a transformar en un objeto de enseñanza o saber enseñado, ¿sí? O sea que tenemos dos etapas de la transformación, porque si nosotros tenemos un saber sabio, y en la noósfera, por ejemplo, se decide que algunos aspectos de ese saber sabio tienen que ser enseñados en el sistema didáctico o en el sistema de enseñanza, bueno, entonces ahí lo designamos en saber enseñar. Pero cuando es designado, ese que es designado, es decir, el que está, por ejemplo, en los diseños curriculares, no coincide exactamente con el que le llega a los alumnos. Ahí hay otra transposición, hay otro trabajo adaptativo, ¿no? Para que se transforme en un objeto de enseñanza. Bueno, el concepto de vigilancia epistemológica obviamente no tiene que existir demasiada distancia, ¿no?, entre este último eslabón, es decir, entre el saber que efectivamente se enseña en el aula y el primero, y el saber sabio. Por eso se hace necesario una vigilancia epistemológica, es decir, hay que controlar, ¿sí?, acá está el principio de vigilancia epistemológica, que es el que se remite a plantearse, el que ejercen los didactas, ¿ven? El didáctica se plantea la cuestión de la adecuación, es decir, la vigilancia epistemológica tiene que ver con esta adecuación. ¿Qué es lo que se preguntan? Ellos se preguntan, ¿no hay acaso conversión del objeto? Es decir, se supone que lo que fue designado como objeto de enseñanza tiene que llegar lo mejor posible, digamos, lo más fiel posible al alumno, ¿no? Y no se tienen que sustituir, ¿ven? No se tienen que sustituir los objetos por otros. Bien, buena o mala transposición didáctica, también era, acá habla de buena, por ejemplo, dice, a ver, la parte importante, acá. ¿Qué pasa con la reserva deontológica? Cuando el profesor siente que no existe una transposición didáctica adecuada, es preferible que no enseñe el contenido, ¿no? A ver, fíjense, dice, una actitud impone en principio al enseñante una cierta reserva deontológica en virtud de su mismo optimismo. Dice, puesto que puede existir para tal objeto de saber una buena transposición didáctica, debemos en principio abstenernos de enseñar temas, incluso interesantes desde el punto de vista de la enseñante, para los cuales no se dispondría, o no todavía, de una transposición didáctica satisfactoria. ¿Ven? O sea, si no hay una transposición didáctica satisfactoria, es preferible no enseñar determinado contenido, y a eso se le llama reserva deontológica, ¿sí? Dice, se reconoce al buen maestro por el número de temas valiosos que se abstiene de enseñar, es decir, es preferible que no enseñe a que transforme el objeto en algo que está mal, ¿no? Bueno, por otro lado, otros conceptos muy importantes de este texto son las nociones matemáticas, paramatemáticas y protosmatemáticas. Esto es muy importante. El trabajo de transposición didáctica es un trabajo que se continúa después de la introducción didáctica del objeto de saber. ¿Qué es un objeto de saber? Para el profesor de matemática, ciertamente hay que incluir dentro de esta categoría las nociones matemáticas. Por ejemplo, la adición, el círculo, la derivación, las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, con coeficientes constantes, etc. Todas estas son nociones matemáticas. No hay que olvidar que los ejemplos precedentes están dados a través de rótulos que tienen sentido en la comunidad de docentes de un mismo nivel del curso escolar. Bueno, junto a las nociones matemáticas designadas arriba se ubican otras nociones que son paramatemáticas. Por ejemplo, la noción de parámetro, la noción de ecuación, la noción de demostración. Las nociones paramatemáticas son nociones herramienta de la actividad matemática. Normalmente no son objeto de estudio para el matemático. Las nociones matemáticas son objeto de estudio y herramientas de estudio, ¿sí? Acá este párrafo es muy importante. Bueno, eso también, ¿ven? Las nociones paramatemáticas son generalmente preconstruidas por mostración, las nociones matemáticas son más a menudo de lo que imaginamos preconstruidas, ¿sí? Y
en general las nociones matemáticas son construidas. Bueno, o sea, a ver, lo que nos interesa acá, o lo que a mí me interesa que entiendan, es que la noción matemática, ¿sí? Este primer concepto, es lo que se enseña, o sea, es el objeto de enseñanza. Lo que voy a enseñar es la noción matemática. Bueno, parados en la escuela francesa diríamos que deberían construirse. La noción para matemáticas son los conocimientos previos, las herramientas que se utilizan para, y que aparecen, digamos, cuando uno está enseñando una noción matemática, pero no son el objeto de estudio de esa clase. Y después hay otras nociones, que son las protomatemáticas. Aquí están, acá aparecieron, ¿sí? Que no son objeto de enseñanza en ninguna de las clases. A ver, ahí les pongo. Tienen que ver con esto, ¿ven? Numerosas capacidades, ¿sí? Que el profesor de alguna manera enseña, pero de una forma implícita, es decir, no es que se propone, hoy les voy a enseñar, por ejemplo, a que se den cuenta cuando, no sé, un polinomio se puede factorizar por diferencia de cuadrados, ¿sí? A ver, por ejemplo, supongamos que a los alumnos se les enseña, ¿no? A factorizar a través de la diferencia de cuadrados y se les da distintos ejemplos, algún ejemplo clásico y fácil, x cuadrado menos 4, bueno, el alumno lo factoriza, x más 2, x menos 2, y después el profesor pretende que si le da una expresión distinta a esta, es decir, más compleja, con otros exponentes, no sé, vamos a pensar acá, por ejemplo, podría ser menos, no sé, 100, el alumno pueda darse cuenta que estas dos expresiones, bueno, perdón la letra, estas dos expresiones, las dos corresponden al mismo caso de factorización, o sea, en las dos se puede hacer lo mismo y se puede reconocer acá también una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se da cuenta el alumno? Yo no le tengo que enseñar caso por caso, el alumno identifica una estructura matemática similar en este segundo ejemplo comparado con el primero, ¿sí? O sea que eso no se enseña, eso es una noción protomatemática, ¿sí? Las nociones protomatemáticas, por ejemplo, la noción de, bueno, patrón, ¿sí? Se sitúan en un nivel implícito más profundo. Ese carácter implícito se expresa en el contrato didáctico por el hecho de que estas nociones son obvias, salvo precisamente cuando se produce dificultad protomatemática y ruptura del contrato, ¿sí? Entonces tenemos tres nociones, las paramatemáticas, las paramatemáticas y las protomatemáticas, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Bueno, después acá hay una distinción entre saberes escolarizables y la preparación didáctica de esos saberes, ¿sí? Saberes enseñables, acá habla de saberes que son enseñables y saberes no enseñables, esto también léanlo, hay acá muchos párrafos importantes, yo quería marcarles algunas cuestiones, y por último, bueno, ven, acá este párrafo me pareció importante también, eh, porque habla de la progresión del conocimiento y tiene que ver con lo que va a aparecer luego, que es esto, el tiempo didáctico, ¿no? El tiempo didáctico. Acá también lo dice, ¿ven? El proceso de aprendizaje es secuencial, pero el orden de aprendizaje no es isomorfo en relación con el orden de exposición del saber. El aprendizaje del saber no es el calco del texto del saber, ¿sí? O sea, esto es una introducción de lo que viene después, por eso acá habla del tiempo didáctico, ¿sí? Bueno, acá hay bastantes párrafos también para destacar y para leer. El texto hay que leerlo y hay que resumirlo todo, pero yo quería hacerles un videíto para adelantarles algunas cosas. Acá empieza el concepto de topogénesis, y en el capítulo 7 está la cronogénesis y la topogénesis, que también son dos conceptos que digamos, aparecen en la teoría de transposición didáctica, ¿sí? Ven acá dice, en la relación didáctica, ¿sí? Que une enseñante, enseñados y saber, recuerden que era esa terna. El enseñante, es decir, el profesor, es el servidor de la máquina didáctica cuyo motor es la contradicción entre lo antiguo y lo nuevo. Alimenta su funcionamiento introduciendo allí los objetos transaccionales, que son los objetos de saber convenientemente convertidos en objetos de enseñanza. O sea, convenientemente convertidos
convenientemente o adecuadamente, ¿no? Él es quien debe sorprender continuamente si quiere cumplir con su función, mantener su lugar. El docente es, por tanto, aquel que sabe antes, ¿no? Y acá aparece la cuestión del tiempo. El docente sabe antes que los demás que el que ya sabe, ¿sí? El que sabe más, ¿sí? O sea, el docente es, digamos, estas tres cosas. Es el que sabe antes que los demás, el que ya sabe y el que sabe más. O sea, partiendo de esto como premisa, esto le permite conducir la cronogénesis del saber, es decir, esa cronología del tiempo, ¿no? ¿Por qué lo puede conducir? Porque él sabe antes que los chicos cuál es el contenido que va a enseñar, qué contenido va a desarrollar, qué tiempo le va a llevar desarrollarlo, todo el conocimiento, qué aspectos del conocimiento va a incluir, ya lo sabe de antemano, entonces él puede manejar la cronogénesis del saber. Esa es estrictamente la condición que le permite llevar a cabo la renovación didáctica, es la condición mínima, ¿sí? Si esa situación de avance cronológico, siempre destruida por el aprendizaje, siempre reconstruida por la enseñanza, se estructura según el eje temporal único de un tiempo progresivo, acumulativo e irreversible, existiría una identificación, ¿sí? Aunque en asincronía cronológica, del tiempo de la enseñanza y del tiempo del aprendizaje. La ficción de un tiempo didáctico único se tornaría realidad, ¿sí? Bueno, esto es toda la explicación. Acá sigue explicando cronogénesis y topogénesis. Bueno, espero que les sirva para ver un poco algunos aspectos importantes de este texto.